Entonces, como les comento, vamos a comenzar con esta primera parte de el muralismo, que ya es como parte del arte mexicano en el siglo XX. El muralismo mexicano fue eso, el movimiento pictórico que se inició en la década de 1920 como parte de las políticas de modernización del Estado de México tras la Revolución de 1910 y tenía como propósito construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente en el ámbito educativo y cultural. El presidente Álvaro Obregón, que fue elegido para el periodo de 1920 a 1924, que vemos aquí en la imagen, nombró a José Vasconcelos, que también vemos en la imagen, como secretario de Educación Pública. Y él fue el que desarrolla el primer programa cultural del Estado mexicano después de la Revolución. Vasconcelos impulsó la educación pública nacional, concentrando esfuerzos en la lengua castellana como punto de unificación en un México pluricultural y multilingüístico, y desarrolló un programa de arte público para construir y reforzar la identidad y la memoria colectiva. Claudia Mandel, en un ensayo que hizo que se llamó Muralismo Mexicano, Arte Público, Identidad, Memoria Colectiva, comenta que Vasconcelos para este programa se inspiró en las ideas de los intelectuales rusos Anatoly Lunacharsky y Massimo Gorky, que eran promotores del arte público para la edificación social. Y también se inspira en las campañas de alfabetización y creación de bibliotecas públicas del gobierno norteamericano. De esta manera, Vasconcelos pretendía asegurarse también la integración de la población indígena tradicionalmente discriminada por los sectores dominantes. Otro ensayista, Javier Ocampo López, en el ensayo José Vasconcelos y la educación mexicana, sostiene que ese nacionalismo cultural artístico era toda una cruzada nacional en la que no solamente hubo mucho dinero del Estado, sino una resuelta acogida de la población. Es dentro de este contexto que nace el muralismo mexicano. La principal característica del muralismo fue y es su monumentalidad. Si el muralismo era un arte concebido por el Estado para una estrategia social, era claro que debía tener un alcance público, lo que solo podía lograrse mediante el muro o la escultura monumental. Utilizar el muro como soporte le daría esa monumentalidad al concepto artístico. Estos muros estaban dispuestos en los edificios del Estado, en escuelas, en universidades o inclusive en iglesias. Y cuando decimos muro, no solamente nos referimos a las paredes planas, sino también a los techos abovedados, a las pechinas, bóvedas de cañón y tableros. El muro además garantizaba que el arte cumpliera con su propósito público al no ser coleccionable. Con esto se asestaba un golpe contra el concepto elitista del mercado del arte. Así, el soporte elegido era coherente con los valores de la revolución triunfante. El muralismo mexicano, en este se usaron dos técnicas predominantemente, el fresco y la encáustica, en un principio. El fresco es una técnica pictórica que consiste y además milenaria, que consiste en pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos minerales disueltos en agua.
El proceso de secado de la cal hace que los pigmentos se aglutinen y se fijen en el muro y eso aumenta su durabilidad. Esta técnica requiere de velocidad en la ejecución porque compite contra el tiempo de secado, razón por la que no se admiten repintes. Quienes la utilizan deben ser auténticos maestros del arte. En la técnica de la encáustica, el material aglutinante es cera caliente mezclada con pigmentos. Se puede aplicar con un pincel o con una espátula igualmente caliente. Luego de aplicarse, se pule con trapos de lino bien secos y es una técnica que también se ha utilizado desde tiempos antiguos, especialmente sobre tabla, aunque también en la pintura mural. Cuando digo antiguos, me refiero inclusive desde Egipto ya encontramos las dos técnicas, tanto el fresco, bueno, no, en Egipto pintaban en seco. La encáustica sí, pero luego ya los griegos empezaron a utilizar el fresco. En un primer momento, los muralistas aplicaron elementos de las vanguardias occidentales, tales como el expresionismo, especialmente Orozco, el futurismo, Siqueiros, o el cubismo sintético, Rivera. Pero no por ello puede considerarse que las hayan imitado. Por el contrario, acabaron por apartarse de las vanguardias, porque si las vanguardias se proponían alcanzar la total autonomía artística y disolver la importancia del contenido, a excepción del surrealismo, el muralismo mexicano no. En efecto, el muralismo volvía sobre el contenido, pero era un contenido nuevo, con nuevas mitologías, con nuevos relatos y propósitos, gracias a lo cual superaba la mirada eurocéntrica y se constituía como un movimiento realmente latinoamericano. El proceso de conceptualización de estos contenidos generó formas plásticas únicas, gracias a la observación de la estética prehispánica e indígena, y de este modo rechazó la absolutización de la autonomía del arte y le devolvió a este su función social más amplia, esencialmente la educativa y propagandística al mejor estilo del arte sacro medieval. El muralismo en este sentido y en este contexto es muy importante y por eso ha alcanzado una fama internacional. México, en cuanto al arte de la época, se sobresale por la temática o más bien por el muralismo. En cuanto a la temática, cuando inicia el movimiento del muralismo, se representaron temas dentro del idealismo de su promotor, que fue José Vasconcelos. Entonces, en esa época, las ideologías de izquierda estaban en plena expansión y se erigían como una promesa. También representaron valores y principios rectores del socialismo, como la lucha de clases, la libertad, la opresión, la vida de los campesinos, la clase obrera, entre otros temas. La tendencia del movimiento muralista era suscribir la modernización y el progreso. Por lo tanto, también se hizo apología del conocimiento, la ciencia y la tecnología, incluidas en ello la industrialización y la máquina. Todo esto representaba el culto al progreso como horizonte desde una lógica marxista en ese momento. Otro tema que se trató en la pintura mural fue la historia y la mitología de las culturas prehispánicas. De esta manera, daban una imagen y una voz a los herederos del pasado indígena a través de las artes.
Sin embargo, lo indígena no se representó desde la fundación del movimiento, sino que fue un hallazgo progresivo, se fue dando poco a poco. Diferentes pasajes de la historia mexicana pasarían a formar parte del repertorio temático del mural. La conquista y colonización, la guerra de independencia, la Revolución Mexicana, la abolición de la esclavitud, las campañas de promoción de alfabetización, entre otros temas. Algunas representaciones mostrarían los triunfos de la nación, otras las contradicciones frente a las cuales había que luchar. Y al desarrollar nuevos temas, necesariamente hubo que renovar el repertorio iconográfico del arte. Así surgió la iconografía obrera y campesina en una primera etapa. Algunos ejemplos fueron los trabajos que se hicieron en la Escuela Nacional Preparatoria de 1922, en donde se observan todavía elementos del arte europeo. Posteriormente, en la medida en que el muralismo halló su conexión con la especificidad mexicana, desarrollaron extensamente la iconografía indígena, lo que le dio al movimiento identidad, sentido y riqueza. Este estilo indigenista aparece finalmente en el manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México de 1923, según el cual el arte del pueblo mexicano es la expresión más grande y mejor del mundo. Sin embargo, ya en 1921, David Alfaro Siqueiros había hecho un llamado en el manifiesto, 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, en el que propuso dejar el sentimentalismo del Art Nouveau y volcarse a la tradición visual indígena. A partir de entonces, no solo se incorpora la iconografía indígena, sino también el estilo plástico surgido del estudio de las fuentes del arte prehispánico o popular contemporáneo al alcance de los artistas. Es bastante conocido que David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco fueron los artistas más renombrados del muralismo gracias a su relación con José Vasconcelos. Pero como les he comentado en otras ocasiones, además de ellos, hubo otros artistas, muchos que se destacaron en este movimiento. Y como les comentaba también al principio, quizá estos 3 se destacan porque continuaron en el muralismo durante mucho tiempo. Y los primeros que iniciaron, ya vimos al primero, Roberto Montenegro, la semana pasada, fantástico. Luego cambió el soporte hacia otros, como a la pintura de Caballete, etcétera. Y los pintores que veremos el día de hoy también empiezan con el muralismo, pero continúan con otros soportes. Al principio, en el lugar en donde empezaron los primeros murales fue en la Escuela Nacional Preparatoria, el antiguo Colegio de San Ildefonso, como se conoce actualmente. Antes de entrar a conocer a los artistas que iniciaron aquí en la Escuela Nacional Preparatoria haciendo murales, me gustaría que viéramos parte de un video. No está completo lo van a encontrar en el PDF que les mando, ahí va a estar el link donde pueden acudir a YouTube y ver todo el reportaje, porque es interesante, porque se habla de cómo inicia la Escuela Nacional Preparatoria, se hace un recorrido por ella y tal, pero en este video solamente vamos a ver justo parte de lo que son los murales, que también está muy interesante. No lo pasamos completo porque sí, dura un rato, entonces
luego lo podrán ver completo. Vamos a ver esta parte. Ahora estamos con el maestro Eric Cámara en otro de los espacios que podemos considerar una joya aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde Diego Rivera pintó su primer mural. Así es, cuando regresó de Europa, ese es el primer mural que ejecuta en México. Pero San Ildefonso es considerado cuna del muralismo junto al Colegio de San Pedro y San Pablo, que es vecino nuestro. Y los dos colegios son jesuitas, pero coincidentalmente, cuando el ministro y a la vez rector de la universidad, José Vasconcelos, pensó que el muralismo pudiera ser un recurso, una herramienta para despertar el interés del público, de la población, sobre su propio acervo cultural, invitó a los artistas a expresar su pensamiento, su opinión sobre la historia de México y también sobre perspectivas que pudieran ellos externar sobre qué podría ser México. Y efectivamente había una influencia del positivismo en el periodo y en el arte predominaba el simbolismo. Y ese simbolismo hizo que las paredes de este mismo anfiteatro eran cubiertas de pinturas. O sea que este lugar tiene el privilegio de tener a los precursores de este movimiento que devino universal porque su influencia cubrió todo el mundo. Y en ese sentido podemos decir, para ilustrar, tenemos al maestro José Clemente Orozco, que ocupa 3 pisos del muro norte del antiguo Colegio de San Ildefonso, y David Alfaro Siqueiros está en el Colegio Chico, y tenemos a Diego Rivera aquí en el anfiteatro. Con el maestro Orozco hay 2 piezas emblemáticas que quisiera referir, que son La Trinchera y la otra, Cortés y la Malinche. En La Trinchera es algo muy excepcional porque Orozco había pintado algunas obras murales sobre estas paredes y borró algunos y conservó otras cuando regresó de Orizaba. Orozco es el único que vive la revolución. Y además de pintor, era grabador, ilustrador, había hecho ilustraciones para libros de los clásicos para la universidad, trabajaba como ilustrador de varias revistas cotidianas, y finalmente cuando Orozco viene aquí, pinta esta obra simbólica, se va a Veracruz, a Orizaba, participa en el movimiento revolucionario haciendo ilustraciones para la revista, y al regreso pide cambiar sus murales. Y una de estas es La Trinchera. Y La Trinchera resume su opinión de la revolución. Si nos fijamos en esta obra, no vemos rostros, son soldados anónimos, pero campesinos, y casi todos ellos forman una cruz que habla de una dramatización. Si vemos el eje del fusil contra las manos, vemos efectivamente esta figura de cruz, y ahí está diciendo lo que es la revolución. Y con Cortés y la Malinche en ese espacio, él muestra Cortés como una especie de monumento hierático junto con la Malinche, y abajo está el cadáver de un indígena tirado al suelo, pero curiosamente Orozco no es pesimista, pone abajo del cadáver un maguey como símbolo del resurgimiento de una cultura milenaria que era la cultura precolombina. Entonces ahí uno ve cómo el pintor está analizando su realidad, lo está expresando de una manera muy simbólica, pero muy contundente, y mostrando igualmente la forma monumental de la Malinche junto con Cortés. Y los dos están asexuados totalmente en el escenario, pero el dibujo del maestro hace que la perspectiva vaya reduciéndose hacia los pies, y eso toma la forma del hueco de la escalera de una manera excepcional a nivel pictórico. De Diego Rivera, la obra que tenemos atrás, La Creación, es su primera obra mural con una influencia
combinada, diría, entre su estilo y alguna influencia prerrafaelista, que es una influencia simbólica también. Y si vemos la composición, es muy simétrica de alguna manera y habla de los valores, las virtudes, y también incluye algunos personajes reconocidos dentro del mundo del arte. O sea, está Amado de la Cuerva, que era su ayudante, está su propia esposa Lupe Marín, que es la señora que tenemos ahí como modelo, está Navi Ollín también mirándonos con su cabello totalmente dorado, la güera, con los ojos muy encendidos, y muchos otros conocidos del momento dentro de este mural. Y el celebrar las virtudes, los valores y las artes me parece como una especie de bautizo de un resurgimiento de una civilización que había sufrido una colonización y luego una dictadura, y al liberarse está mostrando un optimismo hacia dónde podemos llegar. Y es este espíritu del muralismo que inspiró a muchos países a retomar el movimiento y trabajarlo tanto en China, en Rusia, en América Latina, en Asia, y tenemos muchos visitantes que nos vienen a ver como para decir el impacto que el muralismo tuvo en sus lugares de origen. ¿Cómo se creó el anfiteatro? Es como un agregado al edificio anterior que el rector, al ver las necesidades crecientes de estas nuevas generaciones, pensaron que podían respetar el estilo arquitectónico del antiguo colegio y agregarle esta dependencia con realmente un estilo muy original, impecable en el trabajo de las columnas, y la acústica que da ese lugar es realmente muy bonita. Todos los músicos que vienen aquí nos lo señalan, y me parece que es un estilo que no le quita la originalidad a la joya barroca de arquitectura civil que es San Ildefonso. Y esa cualidad pues hace de esta fachada que da lugar al Templo Mayor una belleza que replica la fachada original que tenemos en el callejón de San Ildefonso. Eri, ¿y a qué se debe que el anfiteatro reciba el nombre de Simón Bolívar? Precisamente esa epopeya bolivariana le da el nombre de Simón Bolívar, siendo uno de los luchadores por la independencia más representativa para muchos, digamos, dirigentes y para muchas poblaciones de América Latina. Es una figura emblemática y se da su nombre a este auditorio para mostrar que también este auditorio es una cuna para la independencia, para la libertad en realidad. El antiguo Colegio de San Ildefonso es una muestra viviente de cómo el pasado, la historia y sus inmuebles no solo conviven, sino que albergan a la modernidad a través de las innumerables exposiciones que aquí podemos disfrutar y que nos acercan a la diversidad artística y cultural de todo el mundo. Pues muy interesante, ya nos adelantaron un poquito en cuanto a algunos murales que veremos la próxima semana con Orozco, con Rivera y Siqueiros. Sobre todo Orozco. Orozco es eh, el que más trabajos tiene ahí en el Colegio de San Ildefonso. Lo vimos en el video, ¿no? En 3 pisos está su trabajo, que es sumamente interesante y que conoceremos la próxima semana con mucho detalle. El día de hoy vamos a comenzar nuestro recorrido con estos importantes pintores poco conocidos, como un homenaje a estos pintores, y conocer más allá de los murales que realizaron ahí en el Colegio de San Ildefonso. Y comenzaremos con Fernando Leal, que fue fundador ideológico y plástico de este movimiento mural. Él nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1896 y su formación artística la realiza en la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que antes era la Academia de San Carlos.
Desde 1910 participó en la activa renovación del ambiente cultural de México, frecuentando a personajes de la cultura como Amado Nervo, López Velarde, Antonio Caso, entre otros muchos intelectuales de la época. Bajo la dirección de un artista muy importante que veremos próximamente, Alfredo Ramos Martínez, colaboró en 1913 en la primera escuela de pintura al aire libre que estaba en Santa Anita, que se llamaba Barbizón. Estas escuelas al aire libre las promovió justamente Alfredo Ramos Martínez. Él estudió en Francia y conoció a la escuela de Barbizón, que eran justamente una escuela al aire libre. Y de ahí surge esta idea que la trae a México cuando regresa, y teniendo la posibilidad de hacerlo, entonces crea estos espacios que así se conocieron, escuelas de pintura al aire libre. Había varios, estaba este de Barbizón. En 1920, en el caso de Fernando Leal, se va a integrar a otra escuela de Chimalistac. Posteriormente se va a la de Coyoacán, de la que es profesor y director, y ahí va a invitar a compartir a su estudio al recién llegado pintor francés Jean Charlotte, que veremos el día de hoy, con quien comenzó a grabar en madera, dando así origen al grabado moderno en México. En 1921, Fernando Leal pinta este cuadro. Fíjense qué interesante, porque es la primera obra de tema revolucionario considerado piedra angular del movimiento muralista y de la Escuela Mexicana de Pintura. Leal evita la exaltación del héroe en la escena, prefiriendo la caracterización frontal del pueblo zapatista armado en un momento de reposo. Justamente al año siguiente, 1922, por instrucciones de José Vasconcelos, Fernando Leal invita al núcleo de pintores que a su lado habrán de iniciar el muralismo, que fueron Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, Emilio García Cáchero y Jean Charlotte. Y justo, bueno, antes de irnos al muro que crea ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, vale la pena ver con mayor detenimiento esta obra magnífica. Hay un personaje muy importante que es esta mujer, ahorita creo que se llama Luz, que la vamos a ver en varias obras de este tiempo, porque era la modelo, inclusive ella era modelo ahí en estas escuelas al aire libre, y varios de los pintores de la época la retrataron. Vemos en la parte central a un personaje característico revolucionario con esos grandes sombreros, y la imagen de la guadalupana, que es una imagen muy querida en México. Es un símbolo prácticamente de ese México y del México actual. Y todos estos personajes, ya con esa iconografía mexicana, los realiza Fernando Leal. Va a ser una de las primeras pinturas con este tema revolucionario, y por ello es bastante interesante tomarla en consideración. El año siguiente, en 1922, realiza esta obra ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que es el antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde representa la fiesta del Señor de Chalma. El nombre de Chalma proviene del náhuatl y significa al lado del borde circular. Chalma, pueblo del municipio de Malinalco, ubicado en el Estado de México, había sido durante la época precortesiana uno de los centros ceremoniales más visitados. De hecho, en 1545,
los frailes agustinos encontraron ahí dentro de una cueva la imagen de Tezcatlipoca, llamado por los cronistas Ostoteotl, dios de la cueva, la cual sustituyeron, por un Cristo negro, y que es el que vemos a nuestra izquierda. Vamos a ver con más detalle la obra. Ubicamos en el centro de la composición al capitán de los danzantes, que porta en su penacho igualmente a la Virgen de Guadalupe, y que está aquí, este que está aquí, y que se cree que es un autorretrato del artista. Él observa la tragedia que se representa en el mural de enfrente. Nosotros en este momento no lo vemos porque estamos justo en donde se encuentra ese mural, que es la caída de Tenochtitlán que realizara Jean Charlotte. Lo veremos en un momento más. Y en esta obra de los danzantes de Chalma, ese ritmo en espiral de la composición corresponde al cortejo de Quetzalcóatl, al momento en que el Cristo negro que vemos en la parte izquierda y más oscura del mural funge como advocación de Tezcatlipoca. A través de una enorme diversidad de personajes, Leal representa el sincretismo de las dos culturas a través de la religión. Los personajes que nos dan la espalda en el primer plano nos incluyen como partícipes de esta escena. Ven, aquí están estos personajes con sus sombreros a espaldas, una obra de un colorido extraordinario, magnífico toda la composición y toda esa idea de sincretismo entre las dos culturas, que era un poco lo que le interesaba mucho, sobre todo a José Vasconcelos. En 1930, cuando se conmemoró el centenario de la muerte de Simón Bolívar, Pedro de Alba, que entonces era el director de la Escuela Nacional Preparatoria, encargó a Fernando Leal la decoración del vestíbulo del anfiteatro, que a partir de entonces lleva el nombre de Simón Bolívar, como bien lo explicó este historiador que trabaja ahí en el Colegio de San Ildefonso. Fue un ciclo de 9 frescos en donde se narra la epopeya bolivariana y los libertadores de América, y representa uno de los conjuntos de mayor relieve de la historia del muralismo. Fernando Leal combina historia y fantasía en esta que es la principal escena de Bolívar a caballo, que lo vemos en la parte central, y a sus pies se muestra la violencia de la lucha por la libertad. Y en la parte de arriba presenta algunas indígenas a manera de musas, que son las que están inspirando al héroe a seguir en esta batalla de Junín. Igualmente, es una obra muy bien realizada con un atento dibujo. En el caso de los frescos, las paletas son más bien limitadas, porque como se utiliza mucho solo el pigmento mineral, entonces el colorido no es tan sorprendente cuando se utilizan algunas otras técnicas. Entre 1942 y 1943, Fernando Leal realizó en la estación de ferrocarriles de San Luis Potosí la epopeya del transporte, que dividió en 2 frescos: El triunfo de la locomotora y esta que vemos aquí, La edad de la máquina. En esta imagen, el artista está haciendo referencia a una escena en un puerto de carga donde se conjuga el presente con el pasado.
a través de un recuadro medieval en el que está un joven viendo hervir una olla de agua cuya tapa es impulsada por el vapor, y contrasta justamente con el ferrocarril y un gran buque de vapor. Aquí vemos el gran buque y vemos, bueno, aquí se alcanza a ver la tapa que salió disparada, vemos aquí el tren, el ferrocarril, justamente. Y en la siguiente imagen, que es verdaderamente asombrosa, encontramos el triunfo de la locomotora, en la cual se narra justamente la evolución del transporte en México, desde la época prehispánica hasta la modernidad con la llegada de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, recordar que llegaron con el Porfiriato. Vemos en un primer plano, vean aquí todavía toda esa, todos estos caballos indígenas y demás, esta evolución del transporte en la época prehispánica, luego la carreta y cómo van evolucionando. Es una carreta muy rústica, a esta ya tirada por 6 caballos, un tipo de ferrocarril, luego uno mucho más moderno y el último que ya era el ultramoderno de mitades del siglo XX. Es una obra extraordinaria de gran formato. Las dos obras están ubicadas ahí en el Museo del Ferrocarril en San Luis Potosí. Y también ahí en San Luis Potosí encontramos este trabajo, también un mural que realiza el artista en 1958 en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Ahí va a ejecutar su último conjunto mural, que está dedicado a la historia del teatro en México. Son 4 tableros en mosaico que representan la danza de Xochiquetzali, retomando sus proyectos de 1925 para el Teatro al Aire Libre de la Colonia Hipódromo Condesa, que era que era y que no lo pudo hacer y que ahora lo logró diseñar aquí en esta parte que vemos de la izquierda. Y a nuestra derecha está la representación de la Celestina en el siglo XVII. Esta fue la primera obra que se representó en la Nueva España, justamente, y por eso le da esta preponderancia. Y también está la Pastorela en el siglo XVIII y la Gorda y el Chupamirto en una carpa. Esas no las vemos aquí, para representar el teatro popular del siglo XX. Fernando Leal fallece el 7 de octubre de 1964. Dejó inédita su autobiografía, que había comenzado en 1929, así como la monumental historia de la Academia de San Carlos, una investigación muy completa y exhaustiva que existe hasta la fecha sobre el tema. Todavía se pueden apreciar 24 de sus murales en diversos edificios públicos, tanto de la Ciudad de México como de San Luis Potosí. Un artista muy completo, un artista innovador, un artista que merece que se le reconozca como uno de los precursores no solo precursor, sino que continuó siendo muralista casi la mayor parte de su vida. Ahora vamos a conocer a otro interesante artista, Jean Charlotte. Su nombre completo era Louis Henry Jean Charlotte. Él fue un pintor nacido en Francia, pero naturalizado mexicano. Su padre era un inmigrante ruso que poseía un negocio de importaciones y exportaciones, y su madre era una artista cuya familia residía justamente en la Ciudad de México. Charlotte estudió de manera informal en la Escuela de Bellas Artes de París
motivado por su interés en pequeños paisajes en óleo sobre papel. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y con ayuda de su tío abuelo, que era un coleccionista de piezas prehispánicas y filántropo, Charlotte y su madre llegaron a la Ciudad de México en 1922 y se establecen en el barrio de Coyoacán, donde se incorpora a la Escuela de Pintura al Aire Libre que había ahí en Coyoacán. Y un año después se incorpora al equipo de pintores que asistió a Diego Rivera en la realización de algunos murales. Por ejemplo, él participa en este mural, no lo veremos el día de hoy porque es mural de Diego Rivera, pero lo comentaba inclusive el narrador del video, es el único mural que de hecho hay ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, en el antiguo colegio de San Ildefonso. Este es el mural que realiza Jean Charlotte ahí en la Escuela Nacional Preparatoria. Creó 3 murales más con escenas de costumbres regionales para la Secretaría de Educación, pero esos no se lograron porque justamente Diego Rivera quería esos espacios y total que nunca pudo terminar Charlotte el suyo. El que sí se encuentra muy bien ubicado es que encontramos allí en una escalera de la Escuela Nacional Preparatoria, en donde narra justamente la masacre del Templo Mayor o la conquista de Tenochtitlán. Este es el mural que está frente al de Fernando Leal, en donde justo ese personaje de Shalma, está viendo hacia el mural de la masacre del Templo Mayor o la conquista de Tenochtitlán. El muro se divide por un eje central marcado con un enorme bastón de 3 colores. Es una disposición inclinada del muro, lo que permite imprimir una gran fuerza a estos soldados españoles que parecen que están aplastando al grupo indígena. Y es bien interesante porque para la realización de esta obra, Charlotte se inspira en una pintura, en un mural, de hecho en un fresco, que fue luego pasado al lienzo y que se encuentra en Europa, de Paolo Uccello, un italiano cuatrocentista de los primeros que empezaron a estudiar la perspectiva y que crea 3 obras acerca de la batalla de San Román. Eran 3 frescos que ahora ya están en diferentes, fueron hechos para la Casa Medici, pero ahora ya están en diferentes lugares. Y también se apoyó Charlotte en una interpretación criolla propia de Vasconcelos. En el ángulo inferior derecho vemos a 3 hombres, me voy a acercar para que podamos verlos más, para que podamos verlo mejor, en donde encontramos a 3 hombres que están atestiguando todo este hecho como 3 observadores contemporáneos, que son justamente Diego Rivera, Fernando Leal, que es el que vemos a nuestra derecha, y el propio Charlotte con anteojitos, aquí como que se ve más de menor tamaño, que es como una representación que están atestiguando. Inclusive si nos fijamos bien, vemos ahí a un pequeñín que también está observando la escena como la representación de lo que es el futuro. Digamos que estos personajes y sobre todo el niño están representando el futuro. Y en la parte inferior, en este borde inferior, vemos que hay una inscripción que sigue a todo lo largo del fresco, en donde el pintor escribió:
fue tanto el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó, que a los montes hacían resonar y a las piedras sabían quebrantar de dolor y lástima. Esta frase que escribió ahí Charlotte fue tomada del libro del cronista Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme. De ahí toma este texto y lo coloca muy ad hoc con respecto a la representación que está haciendo el maestro francés. Como muchos otros de sus colegas, también Charlotte se interesó en la investigación y la escritura sobre arte mexicano. Y en julio de 1923 publicó la primera de 4 partes del artículo El movimiento actual de la pintura en México, que lo escribió, fíjense qué interesante, junto con David Alfaro Siqueiros, pero Siqueiros puso el seudónimo de Juan Hernández Araujo. También escribió otro libro que se llamó Los comienzos de la pintura mural moderna mexicana y un texto, El renacimiento del muralismo mexicano 1920-25, que fueron realizados gracias a la beca Guggenheim, que le fue otorgada en 1944 y le permitió dedicarse a la investigación. Con el tiempo, Jean Charlotte llegó a ser editor de la revista Tradiciones Mexicanas y dedicó su tiempo a escribir y promover el arte mexicano en los Estados Unidos. En la colección Andrés Blaisten, de las que les he hablado en otros momentos, hay varias obras de este artista que creó una iconografía muy particular de lo mexicano, con unos trazos muy geométricos, sobre todo en el grabado. Aquí vemos un óleo sobre lienzo de mediano formato, pero sobre todo Jean Charlotte fue un gran grabador, y crea un estilo muy personal que ahorita veremos. Esta obra es súper interesante porque nos presenta en un primerísimo plano a esta iconografía de una mujer con cántaro, esa piel morena que tanto llamaba la atención al extranjero. Y vean esa como una especie de serpentina que vemos en la parte de atrás, como una escena costumbrista, lugares comunes de esa iconografía mexicana de la época que fue muy difundida en su momento. También Charlotte fue un dibujante de una afamada expedición arqueológica de las ruinas mayas que organizó el Instituto Carnegie de Washington en 1927. Y en 1930 decidió ir a vivir a Nueva York. Ahí mantuvo contacto con sus colegas mexicanos a través de sus escritos, pinturas y obras gráficas. Él muere en Hawái en 1979. Este es un dibujo de esa expedición maya magnífico que nos habla de ese talento que tenía el artista y ese amor de un pintor extranjero, enamorado de la cultura mexicana. Vamos a ver algunos de sus grabados que son verdaderamente magníficos porque son muy abstractos, pero a través de estas formas geométricas abordan ese interés que tenía de lo mexicano. Esta técnica del grabado la aprendió en Francia y en México la enseña a varios de sus colegas. Su interés lo impulsó a investigar el potencial de la litografía y del grabado en madera, y esto le ayudó a su redescubrimiento como objeto museístico y campo de estudio académico. Aquí vemos esta imagen de Domingo vestido, una litografía
con este estilo que es muy particular de Charlotte. Estas formas geométricas con las que representa al indígena mexicano. Durante el periodo de 1949 a 1979, Charlotte hizo casi 600 pinturas de caballete, varios cientos de grabados y 36 obras de arte en lugares públicos. Su último artículo fue José Guadalupe Posada y sus sucesores, que fue publicado de manera póstuma. En el Museo Nacional de Arte se alberga una serie de litografías creadas por este artista, entre las que sobresalen esta de la cocina mexicana, estas que veremos a continuación. Son unas litografías muy simbólicas, con pocos personajes muy monumentales, con algunos elementos que nos hacen pensar que, por ejemplo, que está representando la cocina mexicana, pero más bien a través de símbolos que el artista recrea de una manera muy geométrica, pero eso lo hace único en su estilo. La otra obra del Munal es una litografía con color que me encanta, Los zapatos domingueros. Esta no tiene fecha, pero igualmente esta es su manera de recrear, es esa manera de transmitir de una forma muy geométrica, muy simbólica, los rasgos indígenas, tal y como él los percibía y tal como a él le inspiraban. Por ejemplo, de los primeros pasos, vemos a esa monumental mujer ayudando a su pequeño niño a dar justamente los primeros pasos. Y un detalle bellísimo que encontramos en esta litografía, vean, es esta forma hecha con un papel, como ahora se conoce como origami, ¿no? Muy bella, que está ahí, y vean los trazos. Estas son litografías, grabados que utilizaba la madera como matriz para realizar este tipo de grabado. Cuando se va a Estados Unidos, igualmente empieza a retratar a estos indígenas o estas culturas indígenas allá en los Estados Unidos, como la bandera, en donde vemos que ya hay un cambio porque son tipos diferentes a los mexicanos. Y también allá empezó a hacer algún trabajo de investigación. Es interesante también conocer dentro de la colección Blaisten, porque ahí se encuentran ubicadas varios óleos de Charlotte. Por ejemplo, es producto de ese interés que tenía por el indigenismo mexicano y sus costumbres. Y aquí está nuevamente esta modelo Luz Jiménez, de quien Charlotte de hecho recibió lecciones del náhuatl, y que es una modelo, no solamente fue modelo de Charlotte, sino de Fernando Leal y de varios artistas que estuvieron formándose en estas escuelas al aire libre, que había varias en la Ciudad de México, y entonces se convirtió en una mujer muy conocida de la época, precisamente por eso, porque sirvió de modelo. En estas obras, Charlotte sigue esa tendencia, ese estilo geométrico, se abstrae las formas y presenta lo que él considera que es lo más importante en cada uno de sus modelos. En la década de los 20, Jean Charlotte realizó varias pinturas y bocetos de sus amigos íntimos, incluyendo a Siqueiros, a Orozco, Anita Brenner, Edward Weston, Tina Modotti. Este retrato se lo hace el escultor Manuel Martínez Pintao, quien tenía una estrecha amistad con Charlotte.
Es un retrato muy sencillo, poco énfasis en el fondo. La imagen parece más bien una caricatura, un hombre de mediana edad con una barbilla exagerada, bigote estrafalario y una expresión más bien apesadumbrada. Lleva una corbata a cuadros y una camisa blanca bajo su chaqueta tweed con aplicaciones de cuero en los hombros. Es el tipo de imagen que gustaba a Charlotte. Era muy esquemática, como podemos observar en el dibujo. En varias de sus obras, Charlotte se va a inspirar en una imagen, es interesante en esta obra de la bañista, fíjense, acompañada en su aseo. Este tema es muy interesante porque fue muy recurrente en obras de artistas europeos, como Ingres, Degas, Picasso. En esta obra que él tituló Coiffure, no sé si así se pronuncia en francés, él le dio este título original. Charlotte mexicaniza este tema universal, empleando el costumbrismo postrevolucionario dentro de un marco rural o indígena. Eso llama la atención en la imagen que nos muestra ese respeto que el pintor mantuvo por el pueblo indígena de México. La obra se exhibió por primera vez en la John Levy Gallery de Nueva York en una exposición titulada Jean Charlotte Paintings 1927-1931, que se realizó en abril de 1931 y en la que formó parte de la sección dedicada a Yucatán, sugiriendo que era producto de los trabajos como ilustrador para estas excavaciones que les platiqué que estaba haciendo el Instituto Carnegie de Washington en Chichén Itzá. Es una composición vertical que nos muestra esa constante atención que tenía el artista para el equilibrio compositivo. Esa mujer que vemos de pie vestida de amarillo y rosa pálidos compensa la rotunda masividad del desnudo que está en primer plano. La forma de los brazos alzados de la figura de piel, ese blanco cuello de encaje, el collar de coral, se repiten de alguna manera en la larga trenza ondulante y oscura de la mujer desnuda, y eso le imprime un ritmo a la composición. Es una composición hasta cierto punto podemos decir estilizada dentro del corpus de Charlotte. Esta obra la pinta después de que se va a radicar a Nueva York en 1928, después de que estuvo trabajando varios meses como ilustrador del Instituto Carnegie en este gran proyecto arqueológico de Chichén Itzá. Y como muchas de sus obras de esta época, el tema es hasta cierto punto un recuerdo nostálgico de esas escenas presenciadas o imaginadas durante los 6 emocionantes y artísticamente prolíficos años que pasó en México. La imagen nos muestra a una madre alterada sujetando a su bebé con un rebozo verde grisáceo. Sus brazos asoman por debajo de la prenda para sostener a este pequeñín que se está retorciendo. En la obra se llama El primer diente, o sea, ya imaginamos qué es lo que le duele al pequeño. Pero no son personas individualizadas, es una imagen que muestra personajes estilizados. El rostro de la madre es como una máscara oval, como una reminiscencia más de esas tragedias griegas que del México antiguo, ¿no? La vestimenta, el peinado, el color de la piel la tipifican obviamente como indígena, aunque la hija o el pequeño, más bien si parece una niña, tenga la piel más clara. Es un poco esa iconografía que ya se había hecho en el imaginario creativo
de este gran artista que nos dejó un buen repertorio de obras para disfrutar. Nuestro siguiente artista es otro gran importante, que fue Ramón Alba de la Canal. Él nació en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1892. Fue pintor, ilustrador, grabador, educador y uno de los pioneros del movimiento del muralismo mexicano. Alba de la Canal estudió en la Escuela de Bellas Artes, fue alumno también de Alfredo Ramos Martínez en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Santa Anita Iztacalco en la Ciudad de México. En la década de 1920 fue profesor de pintura y en la Escuela de Bellas Artes estudió también grabado en madera con técnicas justamente de Jean Charlotte. Este es un autorretrato que se hizo el pintor. Y por supuesto que Alba de la Canal también formó parte del sindicato de pintores y también tiene un mural ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, esta que se conoce como el desembarco de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas. La realizó entre 1922 y 23. Y es un mural que hace referencia a la religión traída a América por los españoles. La cruz, símbolo del cristianismo, vemos que es grandísima y que se extiende de forma diagonal a través del mural, justo en el centro, y en un extremo, hacia nuestra izquierda, una carabela en donde vemos un conjunto de personas, principalmente mujeres, están atestiguando este suceso. El pintor plasmó la implantación de lo que Vasconcelos consideraba los orígenes espirituales e intelectuales de Hispanoamérica. Vasconcelos más bien lo veía como un legado y no como una imposición a la idea del mundo indígena. Ese era su concepto en ese sentido. Vemos también a otros personajes del lado derecho. Es un poco aquí ya como ese sincretismo que se dio de las dos culturas. O sea, no, son personajes que están vestidos contemporáneamente a la época en que fue pintado el mural. Entonces ya es como ese resultado, como el resultado de la mezcla de estas dos culturas. Quizá su proyecto más audaz sea esta obra que vemos aquí, pero antes de hablar de ella, nada más comentar que pintó otros 4 murales que no los he tratado de buscar, llevo años buscándolos, pero no se puede. Ahí es donde actualmente falla eso del mural que fue diseñado para que todo el mundo lo conociera y por eso se eligieron estos lugares públicos del gobierno, pero resulta que Alba de la Canal hizo 4 murales para la Secretaría de la Defensa Nacional con los temas de la paz, la guerra, el dolor humano y la victoria. Pero bueno, pues creo que ahí hace falta que el Instituto Nacional de Bellas Artes haga como un compendio de obras de estos artistas y los dé a conocer a través, a la mejor ahora, de las redes sociales. Sería interesante, ¿no? Bueno, volvemos a esta obra que quizás sea y es de hecho la obra más grande e importante, porque en este monumento que vemos aquí a la izquierda, que es de José María Morelos, que está en Janitzio, Alba de la Canal hizo en 1938 56 paneles de frescos
en donde que fueron encomendados por el general Lázaro Cárdenas decorar con estos murales este monumento ahí en la isla de Janitzio. Empaparse de la vida del héroe, elaborar infinidad de dibujos, proyectos para cubrir los 56 paneles que se distribuyen a todo lo alto de estos 5 niveles inferiores del monumento, diseñar el andamio para esta labor, volver al buen fresco en el primer nivel y luego inventarse una técnica más adecuada a la naturaleza de los muros isleños, le llevó al artista 5 años en los cuales puso a prueba toda su inventiva. Y el resultado es impresionante, es una visión de la vida de José María Morelos y Pavón, que es verdaderamente sorprendente. Aquí tenemos una idea más muy clara de cómo es este gran monumento a la izquierda y cómo es en el interior, cómo va uno subiendo como una especie de caracol en donde a través de estos pasillos se encuentran estos tableros hechos, bueno, más que tableros, son muros que están pintados al fresco, algunos de ellos. Luego fue modificando un poco la técnica. Aquí tenemos otras 2 vistas desde otros ángulos. Aquí, por ejemplo, vemos este ángulo de cómo se ve la parte alta. Es impresionante, o sea, es un trabajo verdaderamente excepcional que hizo Ramón Alba de la Canal y que merece realmente un reconocimiento. Al igual que otros artistas, también Alba de la Canal incursionó en la técnica del grabado. Realizó grabados en madera de hilo, que era como lo manejaba Charlotte, y una de sus obras más relevantes es Plebe, que es la carátula de esta publicación de Germán List Arzubait, editado en Puebla en 1925. La mayor parte de su trabajo de grabado estuvo relacionado con sus actividades políticas y más tarde enseñó estas habilidades en los centros de pintura populares. Y también se relaciona un poco con este personaje Germán List Arzubide, porque él también formó parte de un movimiento que se dio en la época del cual hablaremos un poquito más tarde. Le hizo un retrato. Estas 2 obras se encuentran también en la colección Blastein, el retrato de Germán, y que fue un poema de este escritor, de este poeta, y cuya carátula fue realizada por el propio Alba de la Canal. Hacia 1928, el artista va a participar como dirigente del grupo 3030, un movimiento que exigía una renovación del sistema de enseñanza oficial, además de profundas reformas en la dirección de la Escuela de Bellas Artes. Y también perteneció al grupo de los estridentistas, al igual que el poeta Germán List y otros personajes importantes. Y durante ese periodo su obra estuvo enfocada mayormente a la gráfica. En 1932 creó un grupo de teatro en el Palacio de Bellas Artes junto con Germán Cueto, Lola Cueto, Roberto Lago, y se convirtió en jefe del Departamento de Teatro Infantil de la Secretaría de Educación Pública en 1934. Y también se le debe revivir el teatro de marionetas en México, que él es el que revive esa tradición. Aquí encontramos otra obra. Vemos que también Alba de la Canal estuvo muy atento a esta iconografía, a transmitir
este tipo de pintura costumbrista con modelos totalmente mexicanos, pero también incursionó en algunas vanguardias. El año que celebraba la fundación de la Secretaría de Educación Pública y la gestión de Vasconcelos, gran promotor de los temas mexicanistas en la pintura mural y de caballete, también vio nacer un contingente de escritores, artistas que se reunían en un viejo café de la colonia Roma. Entonces, bueno, en épocas anteriores, la colonia Roma había sido un barrio aristocrático porfiriano y paradigma de la modernidad progresista del régimen de Porfirio Díaz. Y Ramón Alba de la Canal hace esta evocación de este café de nadie, que así se llamaba, en donde a través de este óleo collage en planos geométricos que están integrados algunos de los miembros de ese movimiento estridentista, que hablaremos ahorita de él. Esta obra, heredera de la iconografía cubista y futurista que resguarda la colección del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, recrea esa seductora atmósfera del café. Ahí vemos las bebidas, el humo que esquematiza a los personajes que están inmersos en sendas reflexiones sobre arte y poesía. Bueno, el creador, bueno, aquí sigue, obviamente, que está siguiendo esas vanguardias que fueron muy populares, muy interesantes, muy rupturistas en la Europa de inicios del siglo XX. Bueno, el que fue el que diseña o el que crea este movimiento estridentista fue justamente Manuel Maples Arce. Hay un retrato de él en el Munal, no pude localizarlo, pero ahí se encuentra, pero además también retrató a su esposa y a su hija, aquí vemos a ellas dos. Él fue un poeta, abogado, diplomático, escritor mexicano y funda el estridentismo y es considerado uno de los próceres del vanguardismo latinoamericano del siglo XX, Manuel Maple Arce. ¿Qué es el estridentismo? Bueno, pues es considerado como una de las renovaciones literarias y poéticas más drásticas de la literatura mexicana. Y eso se debe a que se desarrolló tras finalizar la Revolución Mexicana, cuando se enfatizaba la conciencia nacionalista. De ahí que quienes conformaban este movimiento se propusieron renovar la estética literaria de su país. Para los estridentistas era posible imaginar y visualizar de manera poética una nueva ciudad, compuesta por el desarrollo tecnológico y los renovados conceptos políticos y sociales que promueven el progreso de la ciudad. Y los integrantes de este movimiento rechazaban lo pasado y se enfocaban en lo moderno. Y su mayor inspiración se encontró en las estéticas modernas de la ciudad, tanto así que llegaron a imaginar una ciudad utópica de nombre Estridentópolis, que era la versión poética y metafórica de la ciudad moderna. Un poco siguiendo esas vanguardias como el futurismo italiano, por ejemplo. Bueno, Ramón Alba de la Canal crea a través del grabado este manifiesto estridentista, la portada del manifiesto, luego realiza Alba de la Canal. Pero además, este movimiento lanzó una revista que se llamó Horizonte y de la cual Alba de la Canal también diseñó algunas portadas, entre ellas esta de 1926, está hasta el precio, fíjense, 30 centavos costaba.
Este es el número 8 de la revista Horizonte, el tomo 1 que salió el 14 de abril de 1926. El impreso era de 29 por 21 centímetros. Esta es una donación que le hizo la familia Maples Arce al MUNAL y ahí se encuentra. Y de nuevo la temática pues nos lleva a esa parte revolucionaria muy del estilo del mural, como podemos observar en la imagen. A finales de 1950, la labor docente de Alba de la Canal fructificó en la designación como director de la Escuela de Artes Plásticas de Jalapa en Veracruz. El artista falleció en 1985 en la Ciudad de México a la edad de 87 años. Esta obra que vemos aquí es una de sus obras de madurez, con un estilo muy definido en la que retrata a un imaginario niño Morelos, humilde y trabajador, con una mirada limpia y auténtica, muy representativa de la niñez. Es un bello trabajo de los últimos que realizó. No perdió en ningún momento esa esencia de la mexicanidad. En su honor, se dio su nombre a la Galería de Arte que está ubicada en la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, considerada como una de las de mayor prestigio a nivel nacional y como la mejor a nivel estatal. Y en estos espacios se han exhibido los trabajos de importantes creadores contemporáneos, tanto nacionales como internacionales, y también de artistas locales. Por si viajan por allá a, a Jalapa, pues no dejen de visitar el Museo Ramón Alba de la Canal. Ahora vamos a conocer a otro interesante artista que desafortunadamente murió muy joven, así que nos dejó poca obra. Fermín Revuelta, dibujante, arquitecto, pintor y vitralista, iniciador también del movimiento muralista mexicano. Él perteneció a una familia de artistas, los Revuelta Sánchez, por músico. Está Silvestre Revuelta, es un gran músico. Él nació en el estado de Durango, en el noreste de México. Su familia lo llevó a vivir a Guadalajara entre 1910 y 1913. Más adelante estudió en un colegio jesuita en San Antonio, Texas. Y ahí en los Estados Unidos entró en contacto con algunas pugnas de trabajadores y demandas de la Unión en Chicago, las cuales influenciaron enormemente sus ideas como artista. Cuando regresa a México, se unió a esta revolución en la enseñanza de las escuelas al aire libre de pintura y fue director de la Escuela José María Velasco en Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México. Él estuvo activo en la Unión de Trabajadores Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores, y participó en el movimiento conocido como estridentismo, del cual ya les hablé, que, como vimos, integraba futurismo, dadaísmo, ultraísmo, constructivismo y varios ismos. Aquí vemos otra imagen de otra de las escuelas al aire libre que creó este artista, se me fue su nombre, Martínez, se apellida, Martínez, Alfredo Martínez, pero es su segundo apellido. Bueno, también vamos a encontrar obra de Fermín Revueltas como parte de la primera generación de muralistas en la decoración de la Escuela Nacional Preparatoria, donde pinta su famosa alegoría a la Virgen de Guadalupe. Es una representación alegórica de una tradición mexicana
una composición piramidal del mural que eleva justo la figura de la guadalupana a un primer plano, y en ambos lados se encuentran dos mujeres que están simbolizando el mestizaje. Y en la parte inferior, en toda la parte baja del mural, encontramos a un grupo de hombres y mujeres con características de las diversas regiones de México. Es un poco nuevamente de este sincretismo, sobre todo en cuanto a la religión. La Virgen de Guadalupe, que es una de las imágenes de culto más, más rezada en México, y a los lados justamente estos personajes que están simbolizando el mestizaje, y que o sea, como que la Virgen une de alguna manera a todas las regiones de la República Mexicana representados a través de estos personajes con diferentes características, porque cada una está representando un lugar diferente de la República Mexicana, pero todas unidos a través de este ícono religioso que es la Virgen de Guadalupe. En el caso de Fermín Revueltas, hemos visto cómo tanto Fernando Leal como Ramón Alba Canal continuaron con algunos murales, no así tanto Charlotte y tampoco Revueltas. Él más bien recorrió el país como miembro entusiasta de las misiones culturales que se promovieron a través de la Secretaría de Educación Pública. Y en ellas visitó las exóticas selvas de Tabasco, por ejemplo, las cálidas regiones del Istmo de Tehuantepec, también las áridas planicies del norte en los estados de Sonora y Sinaloa. Y de todos estos viajes que hizo, realizó algunos óleos, acuarelas que retratan esas preferencias por México y sus habitantes, cuyos colores de la naturaleza siempre lo cautivaron. Aquí vemos la obra de Fermín Revueltas es magnífica, porque digamos que es este pintor que crea un estilo muy vanguardista, pero muy personal. Aunque la danza del venado ilustra un baile ritual de los indios norteños, Revueltas va de lo pintoresco y se aleja de esas convenciones con que se identifica comúnmente a lo mexicano, así como de esos arquetipos del indígena. Quizá es probable que haya tenido suficiente con esa experiencia en las escuelas al aire libre, porque era lo que más se motivaba, pero crea en su estilo muy personal como su visión de estos arquetipos, ¿no? Como que crea su propio arquetipo del símbolo mexicano aquí a través de las danzas, que es magnífico, muy estilizado, pero que claramente nos recuerda a la danza del venado. Esta imagen con una paleta muy restringida, colores ocres, básicamente lo resuelve. Esta pintura de Revueltas obedece más a una voluntad creativa de vanguardia, porque somete la concepción de su naturalismo a un cuestionamiento mismo que altera con la solución de esta paleta brillante, en este caso mucho más cromática, más bien con un cromatismo mucho más rico, pero casi minimalista en cuanto al volumen al que somete sus formas. Se va más hacia una figura más plana. No encontramos como tanto volumen en las formas, como que se ha perdido un poco en ese sentido el realismo que veíamos en otros pintores mexicanos de la época.
Sin embargo, es un artista con muchas innovaciones, con una idea bastante clara de lo que él andaba buscando. Él estudió en Estados Unidos, como vimos, estudió, por supuesto, todas las vanguardias, pero también estudió en las escuelas libres de arte, al aire libre en la Ciudad de México. Entonces tenía un conocimiento vasto que le permitió crear un estilo muy personal a través de estos danzantes que fue recogiendo en todos estos viajes que hizo por la República Mexicana en esas misiones culturales que promovió la Secretaría de Educación Pública. Y es realmente de llamar la atención el concepto que tiene, porque aunque sean muy vanguardistas, aunque se haya perdido como esa iconografía tan ya conocida por los muralistas, crea una nueva iconografía, un nuevo arquetipo bastante atractivo, y eso hay que reconocérselo a Fermín Revueltas. Hacia 1928, Fermín Revueltas se va a unir al Partido Comunista Mexicano, apoya sus demandas por el cambio completo en la enseñanza del arte que empezó a hacer el grupo 3030, con manifiestos, con carteles y exhibiciones, y con un lenguaje de vanguardia, rememorando ese constructivismo ruso y el futurismo de Marinetti, que vean que era muy del estridentismo. Ilustra las cubiertas de una revista crítica que salió, empresa que se llamaba Crisol. Aquí vemos una de esas, de ese tipo de ideas que tenía para la revista, en donde vemos que también Fermín Revueltas incursiona en el grabado, en esa técnica que fue enseñada por Charlotte. Esta imagen de grabado de madera de hilo se encuentra ahí en la colección Andrés Blaisten, y también vemos que es un trabajo muy abstracto, o de hecho así se llama la obra, abstracto, en donde prevalecen sobre todo las formas. Estando dentro de este movimiento del estridentismo, también pues abogaba por todas estas vanguardias, y es que no todos los artistas pues estaban como totalmente de acuerdo en continuar con ese modelo o esos estereotipos que se habían hecho del mexicanismo. Como les comentaba al principio de este artista, murió muy tempranamente, tenía tan solo 34 años, en 1935 muere, dejó incompletos varios proyectos murales y una carrera artística en lo alto de su madurez de expresión. Creo que hubiera llegado muy lejos, porque vemos que era un artista muy completo, que tenía todo para innovar dentro del arte mexicano. Desafortunadamente, pues se fue a muy temprana edad y nos privó de su arte. Bueno, aquí nos vamos a quedar el día de hoy, porque a continuación vendrían ya los grandes muralistas, que son los que veremos la próxima clase, y tendremos un tiempo para poder comentar esto que vemos el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero también sus comentarios.